Te quiero, pero solo como un amigo. A veces, las expectativas que nos creamos no corresponden con la realidad. Pero no vamos a hablar de relaciones amorosas, sino de la posición y el reconocimiento que los diseñadores desearíamos tener versus lo que los demás esperan de nosotros. Para el diseñador sería como, te quiero, pero solo para hacer mi comunicación o producto más bonito. No lo compliques tanto. En este episodio de Design Talks experimentamos un nuevo formato exponiendo nuestros puntos de vista personales sobre el posicionamiento del diseño desde un nivel laboral hasta un nivel de sociedad. Con Santiago reflexionamos sobre las responsabilidades del diseñador y criticamos algunas actitudes que nos detienen en el camino al reconocimiento público como disciplina. Bienvenidos al episodio número 39 de Design Talks, el podcast con muy opinables argumentos sobre diseño en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Si es la primera vez que nos escuchan, suscríbanse a todos nuestros canales y bienvenido a nuestro público fiel. Y al nuevo también, sí. ¿Qué más, Santiago? Bien, Andrés, bien, contento con nuestro episodio anterior. No creímos que fuera a despertar tanto interés este tema. Sí, hubo una interacción en redes sociales bien interesante. O sea, no sé, tal vez es que confundimos a las personas y pensaron que les íbamos a ofrecer trabajo. Sí, pues, la persona que haya pensado eso... Qué pena, pues, que disculpe, porque... bastante inocente y cauta, porque pues es muy improbable, pero... Pues, digamos que es un tema interesante. Sí, estuvieron ustedes muy participativos y nos alegra mucho y sigan así. Bueno, y también vio el super intro de Rick. Eso también, o sea, nos puso en otro nivel. No, genial. No, genial. Nos encantó el intro de Rick y esperamos tener su voz en otros episodios del Oye, podcast. sería también chévere que otras personas lo hicieran, ¿vieron? O sea, los 15 minutos de fama, una fama paupérrima en Design Talks, pero una fama. Sí, bueno, estamos abiertos a nuevos intros diferentes. ¿Quién se le mide? ¿De ustedes? ¿Quién se le mide? Ahí escríbanos por Instagram, por Facebook y ahí nos ponemos en contacto. Sí, porque como habrán visto, yo me le mido poco. Necesitamos un sustituto para los intros. Oiga, Santiago, ¿sí vio que le estaban reclamando que usted debería dar la cara? Es cierto, ya nos han dicho bastante. Estoy echándome cremitas y estoy cortándome el cabello a ver si de pronto estoy presentable. No veo posible que esté presentable, pero algún día tendrá que suceder, algún día tendrá que pasar. Bueno, muy bien. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, fue complicado siempre lo es, ¿verdad? definir el título de hoy, pero digamos que vamos a hablar de cómo la sociedad ve al diseñador y al diseño, ¿no? Exacto, hoy vamos a hacer como una discusión, es una experimentación, de hecho, de formato, en donde va a ser pura opinión. Ahora sí, no se esperen nada de cientificidad, si esta palabra existe. No, aquí es qué piensa Santiago y qué piensan Andrés con sus discutibles criterios. Sí, tal cual. Sí, no esperen nada científico, nada confirmable sobre todo. Entonces sí, vamos a hablar un poco de nuestra visión, nuestra percepción desde nuestra experiencia como diseñadores, de cómo la sociedad, cómo el contexto posiciona, percibe, qué expectativas tiene, sea del diseño en general que del diseñador. Desde una perspectiva, digamos, local o más bien como, entre comillas, cerrada, como lo puede ser la empresa, hasta pensar en un problema más social y de sociedad y de cultura en general. Bueno, es una promesa grande, ¿no? Bueno, Andrés, ¿qué tal si empezamos a hablar sobre algo desde lo pequeño, digamos, desde
desde cómo se ve el diseñador dentro de la organización, por ejemplo. Bueno, empecemos con, bueno, ¿qué diseñador? Porque tenemos varias tipologías de diseñadores. Diría yo que los más comunes son, de pronto, el diseñador gráfico, es el diseñador, la especialidad del diseño más común dentro de una empresa, dentro de una agencia. Pues tenemos diseñador industrial, diseñador eh, de pronto de De interiores, de modas, de modas. interior. ¿No? Entonces, bueno, Ujú. empezamos con el tema de qué diseñador y de qué empresa estamos hablando. ¿Estamos hablando de una agencia o estamos hablando de una empresa normal? Bueno, podemos hablar de ambas, pero tal vez en la agencia haya un poquito más de protagonismo, ¿no? Del diseño. Pues esperamos, porque si en las agencias ni siquiera lo logramos, pues. Sí, ¿no? Sí, sí. Esperamos que pongamos el ejemplo de una agencia donde esto pasa. Sí, entonces, bueno, digamos que yo soy un poco, tengo una crítica, ¿no? A los Ok, ok. diseñadores, a nosotros, porque creo que muchas veces nos hace falta un poquito de creernos el cuento, ¿no? O sea, siempre estamos un poco circunscritos a nuestro quehacer, ¿cierto? A nuestra labor del día a día, pero me parece que muchas veces no vamos a tener un poco más de ambiciones para poder hacer cosas que estén fuera de nuestra área de confort. Sí, pues hemos hablado con Andrés antes que el diseñador es muchas veces se autosubestima y a veces se autosobreestima en otras cosas, Es ¿no? cierto. Somos de extremos. Entonces está, sí, total, entonces está este lado de, no, es que yo estoy re loco y entonces a mí nadie me entiende porque es que no, yo veo las cosas muy diferente y entonces no me comprenden. Y también está otro lado de, uy, hoy tuve un día brutal y estaba volando y se me ocurrió esto y lo otro y tuve unas ideas geniales, ¿no? Entonces esa combinación como de extremos a veces nos perjudica un montón, ¿no? Pero yo creo que tenemos esta, digamos en general, este pensamiento que somos un poco incomprendidos, ¿no? Que no nos entienden, que nosotros hacemos y explicamos y diseñamos, pero que no nos entiende nuestro jefe, nuestro cliente, en general, ¿no? La tía, cuña, vayan a escuchar el diseño explicado a la tía. Pero sí, Genial, genial, ese capítulo me encanta. nadie me entiende, todos me odian, yo soy un pobre incomprendido, un diseñador incomprendido. Bueno, y digamos que para tumbar un poquitico ¿cómo decirlo? Esa posición, pues también hay que señalar que el diseñador tiene que ensamblarse con otras piezas dentro de las organizaciones y dentro de la sociedad. Y que al diseñador también le corresponde entender dónde está, entender cuál es su rol, entender dónde puede entregar más valor para que esas cosas no pasen, porque pues digamos que todas las personas pueden llegar a esta posición de, ay, pobrecito yo, Total. pero no se trata de eso, ¿no? Hablábamos un poco también de que a veces falla el tema de la comunicación misma en los diseñadores, ¿no? Entonces muchas veces el diseñador entrega un resultado final, pero no entrega una muestra de cómo fue el proceso para llegar a eso, ¿no? Algo que le dé un sustento conceptual, un sustento teórico también a lo que está haciendo para que adquiera peso. Sí, y pues, o sea, nosotros somos hijos de un proceso, ¿cierto? Ese proceso puede ser más o menos estructurado dependiendo de nuestra escuela, de nuestro propio proceso de diseño, pero siempre hay algo detrás de, ¿no? Hay una investigación, hay una inspiración, hay una búsqueda de referencias, hay, digamos, hay unas razones por las que nosotros tomamos unas decisiones dentro de ese proceso y que terminan reflejadas en ese artefacto, en ese objeto, pero objeto entendido como conceptualmente, ¿cierto? En el artefacto de lo diseñado. Si nosotros no somos Claro. capaces de argumentar y mostrar cómo las cosas tienen sentido, pues es lógico que nuestros interlocutores no van a entender, ¿cierto? Y van a decir, ah, pues me parece un capricho, a usted le parecía que esto debería ser de esta manera, entonces usted lo hizo de esa manera. Y así, pues se caen los Claro, argumentos muy fácilmente. exacto. Digamos que el cliente y los ojos que no son de diseño tienen que entender que hay una coherencia detrás de la solución planteada, ¿no? Que hay un sustento, que hay razones, no hay caprichos detrás de las soluciones. Entonces eso también implica que el diseñador hable con un lenguaje técnico, con un lenguaje apropiado, que el diseñador acuda a ciertos referentes, que acuda a ciertos parámetros
que no se pueden mover y que también, digamos, restringen la solución de diseño y también la direccionan. Y bueno, esto también es como un punto de alarma, ¿no? ¿El diseñador está haciendo este proceso? ¿Cierto? Claro. Porque ese es el otro lado de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda. Exacto. Hay proceso, Sí, hay sí. investigación, hay... Si somos el diseñador que ve YouTube hasta las 3 de la mañana y tiene que entregar a las 6 de la mañana y hace lo primero que se le ocurre, pues... ¿Santiago estaba hablando por experiencia propia o le contaron? Un poco de ambas, Andrés, debo decir. Un poco de ambas, más de lo uno que de lo otro. No vamos a especificar cuál. No vamos a entrar en detalles. Pero digamos que vamos con este punto también a la discusión de que si pasa en casos micro o casos pequeños, se ve reflejado a nivel social, ¿no? Porque muchas personas creen que el diseñador es este sujeto que se saca las soluciones de la manga, ¿no? Porque es que aparecieron. Y pues no, la realidad es que los buenos resultados también aparecen de buenos procesos y de buenos proyectos, ¿no? El diseño es un proyecto la mayoría de las veces cuando encuentra una solución interesante. Y es una invitación a que lo consideremos y lo tengamos siempre presente, que deberíamos para poder hacerle bien, o sea, para poder entregar valor, ¿cierto? Porque creo que a la final se reduce sea en nuestra sociedad que en nuestra, digamos, disciplina, es cómo podemos entregar valor a nuestros stakeholders. Tal vez alguien que no hizo ningún tipo de proceso de investigación, digamos que no hizo, digamos, bien estructurado el proceso detrás, la primera vez le funcionó, ¿cierto? Le pegó a la solución y tuvo la suerte. Seguramente eso no es sistemático, eso no es sostenible. Es la razón por la que estos procesos de diseño cada vez más han tomado más fuerza y se está hablando más de respetar el proceso para poder llegar a un resultado. Así que esto es una cosa que siempre tenemos que tener en cuenta como diseñadores en el proceso o sea, en el momento en el que estamos diseñando, de poder, pues, buscar inspiración y buscar sustentos desde muchos puntos de vista. Y sobre todo que entre más innovadora sea la solución, entre más diferente a lo esperado sea, más fácilmente va a ser rechazada por las personas que la están juzgando, ¿no? Entonces, si hay un proceso antes, si hay cierto sustento, va a ser mucho mejor recibida y se va a entender precisamente por la manera de pensar de la gente que puede llegar a decidir, ¿no? De acuerdo, pero volvamos un poco al centro del episodio, que es, ok, ¿cómo venimos percibidos? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, la falta de este proceso y de esta comunicación, ¿qué es lo que está generando? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las que hablábamos era que muchas veces aparecen estos lugares de debate de diseño, donde se queda la gente como en esta discusión del meme del diseñador muerto de hambre, ¿no? Que está como mendigando, o del diseñador gráfico que no sé, termina haciendo como esquelas o cosas así. Que muchas veces tienen sus cosas graciosas, pero que si se llevan ya como a la sobreexposición y ya como que si ya se dilata mucho el tema, pues ya se pone como harto y también condiciona muchos pensamientos que tiene la gente del diseño. Yo creo que el diseñador tiene que creerse el cuento, ¿cierto? Que tiene que aprender a reconocer su valor, lo que está haciendo, creer en lo que está haciendo para poder proyectar esto a los diferentes, digamos, actores con los que se relaciona, ¿no? Si no es el mismo diseñador que cree y que sabe y que está consciente y que, digamos, se vuelve un promotor de sí mismo y de la disciplina, pues nadie va a llegar a hacerlo por nosotros como diseñadores. Así que creo que esa es una parte de la responsabilidad a nivel, digamos, personal y a nivel de la disciplina para decir, ¿sabe qué? El diseño y el diseñador tiene este valor y sirve para esto y usted debe respetar, ¿cierto? Así como yo respeto la profesionalidad de otras disciplinas, ¿cierto? Pues porque tenemos estos resultados. O de algunas disciplinas. No, Santiago, esperemos. No podemos exigir respeto sin... Es cierto, perdón. Tengo que ser políticamente correcto en este episodio. Andrés me lo dijo varias veces antes de que empezáramos. Bueno, también
yo digamos que voy a ser un poco abogado del diablo por acá, en esta parte. Y es que muchas veces aparecen diseñadores que no están definitivamente hechos para ser diseñadores, ¿no? Ah, Entonces, caramba. aparece, ojo que acá voy a ser bastante fuerte. Y muchas veces aparece un nivel muy bajo en el diseño, ¿no? Y eso también hay que decirlo y pasa. Y eso hace que en la sociedad, que la empresa empiece a subvalorar el diseño. No, el diseño para mí puntualmente es una cosa de vocación, es una cosa de pasión y muchas veces también nos daña un poquito la imagen y también nos daña un poquito la impresión social del diseño, cosas que no están bien hechas de parte de varios diseñadores. Bueno, pero juzgar qué está bien y qué está mal es también o sea, es muy complejo, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos que un objeto diseñado, un artefacto de diseño, funciona o no funciona? A través de su impacto, imagino, Pues, porque, o sea, no puede ser un claro, juicio de por ejemplo. valor sobre me gusta o no me gusta, pues porque no... Claro, pero no estamos hablando de juicios de valor subjetivos. Digamos que si objetivamente hay muchos productos de diseño que no funcionan, pues hay un mal diseño, ¿no? Pues Digamos la que objetividad me parece un poco principalmente complicada, ¿eh? Pero entiende, o sea, entendamos el concepto, ¿cierto? el punto, Sí. el punto. Sí, no, digamos que si aparecen cosas de un bajo nivel, también eso nos perjudica un poco a la impresión social que hay en el diseño. Este es un tema y yo creo que podría dar para hacer un episodio completo sobre cómo juzgar que algo funciona o no funciona en diseño o cómo quitar esta capa de De subjetividad con subjetividad. unas comillas muy Sí, grandes total. porque al final todo es subjetivo, ¿cierto? Pero más bien Sí. de cuál es el impacto que tiene el artefacto en el contexto, ¿no? Por Sí. poner un ejemplo, ¿no? Todo el mundo necesita una identidad. Sí, la pequeña papelería de la esquina necesita una identidad, necesita o lo que podríamos llamar un branding correcto, o sea, hecho bien por un diseñador. Sí, no. Estos son temas importantes y complicados. Son temas espinosos. Digamos que depende a quién le pregunte, ¿no? Si le pregunta a alguien que hace branding, le va a decir que sí. No, si le pregunta a la señora de la papelería que tiene unos excelentes ingresos sin tener ninguna identidad visual, le diría que no. La pregunta es si la persona que hizo branding va y le hace, incluso si quiere gratis, no importa, a la señora de la papelería, todo su proceso, cuáles son esos beneficios que va a tener la persona. Sí, o sea, y esto está conectado, por ejemplo, con las páginas web, ¿cierto? Wix, ¿no? Hacer la página web que la haga la persona y que no la haga un profesional por ejemplo, de diseño gráfico. O sea, bueno, no quiero alargarme en esta discusión porque nos movemos. Pero sí estamos hablando de valor Es un mundo percibido, espinoso. ¿cierto? Del diseñador Totalmente. y del diseño. Ujú. No, y además aparte de eso, volviendo un poquito, en cualquier brief hay unos objetivos, ¿no? Entonces digamos que lo principal es que esos objetivos se cumplan. No, digamos que por ahí se empieza, casi siempre, en cualquier proyecto de diseño. Total, sí, por entender cuáles son esas necesidades de los diferentes stakeholders para poder decir, venga, yo quiero hacer esto, esto otro. Entonces, pues bueno, digamos que sí, a la final hay muchas maneras de medir si un diseño, si un objeto de diseño es efectivo o es eficaz. ¿Cierto? Algunas más subjetivas, algunas más, entre comillas, objetivas, pero bueno, es toda una discusión. Hay mucha gente que está intentando incluso hacer fórmulas y toda una teoría para entender cuál es el valor del diseño. O sea, no cuál es el valor, sino cómo medir el valor del diseño. Vamos a ver si les podemos pasar algunos links en las notas del episodio sobre este tema. Ya lo compartiremos. Bueno, Andrés, pero ¿usted qué cree que espera la sociedad en un diseñador? Bueno, es una pregunta muy interesante que podemos responder en la segunda parte del episodio. No se la pierdan. Bueno, Andrés, y continuando con el tema de hoy, me dejó en ascuas, me dejó en duda. Es que fue una estrategia, una estrategia. Sí, ¿Cómo sí, la sí. vio? No, fuerte porque en mí sí causó mucha curiosidad. Estaba muerto por Entonces ahora continuar. hay expectativas altas, caramba. Bueno, entonces íbamos a hablar de
cómo la sociedad nos ve, ¿no? ¿Qué se espera de la sociedad? Porque hablamos en la primera parte de qué se espera dentro de la empresa, ¿no? De lo correcto, ¿no? El diseñador que siga su proceso, que lo pueda comunicar, que entregue valor dentro de la empresa. Pero, y para los clientes. Pero cuando nosotros hacemos un poquito de zoom out y vemos la sociedad, ¿cierto? La sociedad no es cierto que la sociedad, o más bien la sociedad reconoce en el diseño, y lo sabemos, lo hemos dicho varias veces en Design Talks, que reconoce una capacidad tal vez de hacer, ¿cierto? Entonces es el que hace el producto, el que hace la página web, el que hace el Sí. brand, la marca, y tal vez el que puede curar la estética. Puede hacer que algo se vea bien, se vea bonito, se vea agradable desde un punto de vista estético. Yo creo que eso es lo que nos reconoce la sociedad. Bueno, y además de eso, también digamos que en algunos círculos ya puede haber empezado a reconocerse una potencialidad un poco más grande del diseño, ¿no? De pronto de configurar cosas que están mucho más arriba. O sea, yo no creo que eso es lo que los diseñadores o sea, el área en el que los diseñadores consideramos que podemos aportar el mayor valor o que es el centro de nuestra disciplina. Entonces aquí hay una discordancia entre lo que creen los diseñadores o lo que creemos los diseñadores, que es nuestro rol y nuestro valor para la sociedad, y lo que la sociedad reconoce en nosotros. Y aquí hay un gap muy importante. Claro, porque muchas veces el propio medio del diseño le entrega ciertas zonas de confort al diseñador o digamos que muchas veces le frena exploraciones de todo su potencial, porque el pensamiento de diseño entrega potencialidades no solo de finalización de un proyecto, sino de una innovación tan amplia que puede aplicarse en muchas cosas. Sí, yo creo que eso ya está empezando a suceder. Que en algunos contextos el diseño está empezando a moverse desde la estética hasta la innovación. Yo creo que esta es una transición que estamos haciendo. No, en este instante no es que sea completamente difundido en la sociedad. En algunos círculos sí, tal vez en algunos círculos de empresas, unas tipologías de empresas y de gestión y management, se empieza a hablar del design thinking y de cómo esto nos lleva hacia la innovación. Y pues, ¿quién hace el design thinking? El diseñador. Esto no es cierto del todo. Y no, no es que porque se llama design thinking lo debe hacer un diseñador. Eso no está sucediendo. Pero al menos estamos hablando de la palabra y de la disciplina del diseño para resolver dilemas de innovación en las empresas. Y la otra es que muchas otras disciplinas a veces entran a diseñar, ¿no? Eso se hace un poco, es un poco molesto para muchos diseñadores, pero pasa. Muchos ingenieros empiezan a diseñar, digamos que hay muchas otras disciplinas que entran a tomar papel y el diseño también debería tomar en cuenta que puede hacer lo mismo con otras disciplinas, ¿no? El diseño tiene la potencialidad de llegar a entender problemas que tal vez al principio se vean un poco ajenos, pero que el diseño puede transformar de una manera muy interesante. Yo he visto proyectos por ejemplo, en el tema agropecuario, en el tema de salud, en el tema de desarrollo tecnológico, donde el diseño toca muchos puntos y se transforma totalmente el proyecto. Lo que nosotros tenemos que hacer es entender que el diseño es una actitud, es un mindset, es una forma de pensamiento que puede ser aplicado a muchos contextos. Nosotros tal vez algunas veces en nuestro día a día lo vemos, si yo estoy haciendo diseño gráfico, entonces yo me encargo del color, de la forma, de la tipografía, o si estoy haciendo el producto, entonces estoy buscando el material, etcétera, que eso es la parte técnica del diseño, pero la parte de mindset es una cosa que nosotros podemos extrapolar y que nosotros tenemos que entrenar y entender que también le puede ayudar que le puede dar valor a muchas otras cosas que no son que no están solo circunscritas a esos pequeños ámbitos, ¿no? Entonces yo creo que esto es una transición que nosotros como diseñadores y como disciplina estamos haciendo y que cada uno de nosotros tiene que hacer en su propio mundo. Claro, porque hay que empezar a reconocer esas habilidades que van, aparte del tema técnico y de ejecución, en este tema conceptual y de decisión, en este poder configurador que tiene el diseño, donde se pueden hacer cosas con un potencial infinito. Entonces es como reconocer esas habilidades que van aparte de que yo soy capaz de hacer, no sé, realizar un cartel, realizar, no sé, un despiece, etcétera, a que yo soy capaz de realizar un proyecto entero, ¿no?
Absolutamente. Y no solo para el proyecto, sino para objetivos un poco más grandes, ¿no? Yo creo que nosotros nos tenemos que creer el cuento. Ya lo había dicho también en la otra momento. Yo creo que nosotros nos tenemos que creer el cuento. O sea, esto quiere decir también poder aspirar, ¿cierto? A ir a otras posiciones que en general no tienen los diseñadores, pero que digamos que humanamente tendríamos la capacidad, así como un profesional de, no sé, un abogado puede, o un ingeniero pueden convertirse en managers, pueden convertirse, o incluso, incluso en el gobierno, ¿no? Que Claro. son, digamos, es la representación del poder digamos, de transformar la sociedad, que no es por el hecho de que sea abogado, de que sea ingeniero, de que sea administrador o de que sea médico, porque también los hay, sino porque no, que sea también diseñador, ¿cierto? Claro. O sea, yo creo que ahí nos hace falta un poquito de, oiga, creernos el cuento y luego no solo creernos el cuento, sino hacer las cosas, o sea, muévase, vaya en esa dirección que pues tendremos que aprender y así podemos lograr un mejor posicionamiento, ¿no? Totalmente, Socialmente totalmente. hablando. Presidente diseñador para prontamente. Voten por Andrés, por favor. Pronto. No, no estamos volviendo a este tema. No, no, señor. Estamos creando expectativas infundadas completamente. Totalmente falsas. Pero digamos que el diseñador como persona, como una configuración de visión de la vida, puede llegar a aportar en cualquier campo. En el tema político, por ejemplo, llegar a solucionar problemas sociales desde el punto de vista del diseño puede llegar a ser una cosa con un potencial gigante, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, ya que pues tiene muchísima aplicación, ¿no? Los problemas sociales están en todas partes y hemos visto varias soluciones desde el diseño muy interesantes. Entonces, a nivel de gobierno es muy potente, ¿no? Invitamos, otra pauta, Andrés, invitamos a escuchar diseño y gobierno con Pablo, ¿no? Ay, sí, ese es otro episodio bien interesante para entender qué hace un diseñador de servicios en en el gobierno, qué puede hacer. Eh, pues bueno, todo, o sea, continuando con este tema del poder, ¿no? Nosotros no vemos como los diseñadores... ay, voy a decir también una de esas cosas como difíciles, ¿no? O sea, polémicas. Controversiales, claro que sí. El diseñador, pareciera que el diseño fuera una profesión no de las grandes ligas, ¿no? Es como, De, sí, bueno, eres diseñador, ok, sí, no como, "Buah". pero hay varias caras, ¿no? Porque también se ve muchas veces estas élites del diseño, de los objetos de diseño, los objetos de autor, donde el diseñador se endiosa, ¿no? Pero yo veo un problema y es que Pero no es se que eso es endiosa. design star. Exacto, sí. Sí. Se vuelve un rockstar, una cosa personal, pero no se endiosa el diseño, sino se endiosa la persona, De ¿no? acuerdo, pero ahí yo tengo una teoría y es que como son tan pocos, ¿cierto? Y como el impacto que se tiene es muy circunscrito, de pronto a las mismas élites, ¿cierto? Del diseño, y son así de pocas, significa que las personas no tienen cómo hacer una asociación entre esta persona logró hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco cosas y es diseñador. Esta otra, lo mismo, así, con suficientes personas para decir, ah, eso quiere decir que el diseñador, quien es diseñador, tiene el potencial de. Entonces yo creo que esto, porque no me gusta, siempre insisto que no es una visión y una posición en la que, pobrecitos los diseñadores, nadie nos entiende, ¿cierto? Nadie nos quiere. Eso, vea que nosotros somos geniales y lo hacemos todo bien y nadie nos comprende, ¿no? A más, no solo de pobrecitos, sino a decir, hombre, si nosotros nos ponemos los objetivos, si nosotros buscamos y logramos hacer el impacto en la sociedad y logramos comunicarlo eficazmente y hacemos, sobre todo hacemos, o sea, que se vea, ¿cierto? Eso que estamos haciendo, ese impacto y ese valor que estamos dando, pues en el futuro, ¿qué sucederá? Que es que el diseño y que el ser diseñador será sinónimo o generar una expectativa, digamos, más de ese impacto social que hoy gozan otras disciplinas y otras profesiones. Y pues es una cosa de mentalidad, ¿no? Muchas veces la formación en diseño es enfocada al desarrollo de una pieza, de un proyecto, pero como diseñadores el enfoque ideal sería una cosa que vaya mucho más allá, ¿no? Mucho más de saber hacer bien un proyecto, saber hacer bien, digamos que algo más profundo, ¿no? Tocar fibras de la sociedad donde se entienda que el diseño tiene un potencial muy grande. Hablábamos
con emprendedores de diseño como David, por ejemplo, o incluso el mismo Hernán Braverman, que se encuentran tantas cosas interesantes en el diseño que se ven potencialidades para aplicar en cualquier parte y empieza a hacerse. De acuerdo, así que es un poco la acción, ¿no? Nosotros estamos definidos por la acción, por el hacer. Así que tenemos que hacer que ese hacer trascienda del pequeño a contextos un poco más grandes, un poco más relevantes. Y bueno, así podemos empezar a esperar que la sociedad empiece a reconocer el diseño y el diseñador de una manera diferente. Pero es un proceso, ¿no? O sea, en general estamos hablando que esta es una concepción contemporánea del diseño, así que no se va a establecer en el corto plazo. Esta es una cosa que tal vez no la veamos mientras estemos vivos, pero que tenemos que contribuir para que, digamos, que se cambie este posicionamiento del diseño. Claro, y empezar por cosas pequeñas, como que el diseñador sepa venderse a sí mismo, que el diseñador entienda que no es el que opera la máquina, sino que entienda que es el que aporta innovación, el que aporta una visión diferente de las cosas, el que puede llegar a subir dentro de una organización o dentro de una sociedad porque precisamente ve cosas que otras personas no podrían ver, ¿no? Entonces que el mismo diseñador comprenda que tiene ese potencial ya empieza a hacer que la disciplina misma tenga un reconocimiento a nivel micro y macro mucho más interesante. Es clave, no solo pensar, pero también hacer y ser ambiciosos para poder llegar a esos círculos para justificar, o sea, el hecho de que haya este gap entre lo que se piensa que hace el diseñador por parte de la sociedad y lo que podemos hacer y lo que nosotros pensamos que podemos hacer, ¿no? O sea, son como estos tres niveles, hace que sea absolutamente necesario justificarlo, o sea, no es gratis. O sea, hay una razón por la cual la sociedad nos considera de esa manera. Entonces es como antes de preguntarnos si es que la sociedad está equivocada y no logra ver, creo que la pregunta y la reflexión es sobre nosotros como disciplina, sobre qué estamos haciendo, cuál es ese valor que estamos dando para que luego sea la sociedad la que lo reconozca, no porque lo tenga que hacer, sino porque es evidente. Claro, y ahí entra este tema autorreferencial, ¿no? Que es que yo soy muy bueno porque yo sé que yo soy bueno. No, así no funciona. Es una cosa de hacerse sentir, ¿no? De hacerse sentir actuando, hacerse sentir mostrando el potencial, hacerse sentir, digamos que mostrando esa originalidad que existe. Entonces, muchas veces es tener esa visión, ¿no? Como que yo me encargo yo mismo de que las cosas pasen. Así que bueno, está en nuestras manos. Está en nuestras manos y Santiago, presidente. Andrés, es un postulado muy arriesgado, Andrés. Muy arriesgado. Por un diseño que cambie la vida de las personas. Bueno, vea, aquí les queríamos casi que tocar un tema sobre la ética del diseño. Este es un episodio que quiero que hagamos eventualmente. Así que vamos a ver cuándo sale, pero es muy bueno, vendrá, ¿no? O sea, ya vendrá. También queremos que nos cuenten qué les parece este formato de charla, o si les gusta mucho más el formato de entrevistas con nuestros invitados, que ya hay varios en cola, ¿no, Andrés? Sí, estamos confirmando todas exacto. O si les gusta mucho más cuando somos un poco más ñoños y tocamos temas ya más teóricos sin que haya tanta crítica, ¿no? O si se aburrieron o si no dijimos nada en esta. Sí, no. Queremos que nos cuenten. Media hora. A ver qué les parece. Por favor. Porque aquí voy a contar una cosa íntima, Andrés. Espero no se moleste, Andrés. Tenemos una lista con episodios de varios tipos, ¿no? Entonces queremos saber por qué lado les gustaría para empezar a hacer nuestros cálculos, nuestro cronograma del año, ¿no?
Absolutamente. Bueno amigos, así que esperamos que estas reflexiones digamos opiniones sobre el tema del posicionamiento y el rol del diseñador y del diseño les haya parecido interesante, que pues los haga pensar un poquito, ¿no? Esperamos que nos haga pensar. Así que cuéntenos si les gustó y listo. ¿Algo más, Santiago? Nada, pues que le recomienden a sus tías, a sus abuelos, a sus vecinos, a sus enemigos que escuchen Design Talks. Perfecto. Bueno, nos vemos entonces dentro de 15 días con un nuevo episodio de Design Talks. Los jueves, no se lo pierdan. Chao, chao. Chao. Tras una puerta escondida.